Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo quería decir dos cosas antes de presentar a los compañeros que van a intervenir en esta mesa, ¿no? La primera tiene que ver con lo que ha dicho Carlos ahora mismo, ¿no? Y es compartir una reflexión. Le he dicho a los compañeros que me gustaría también decirlo aquí. El miedo nunca se fue de Extremadura. El caciquismo nunca se fue de Extremadura. Algunos sois más jóvenes y tenéis derecho a no cargar, por supuesto, con las heridas de los que son mayores que vosotros. Pero sí me gustaría que recordáramos que aquí en Extremadura eso ha sido el pan nuestro de cada día en muchísimos pueblos, en muchísimas ciudades, gobernando Perico y Juanito, los dos, gobernando todos. Porque el caciquismo, que estaba en el cortijo, pasó a cumplir un papel estructural en los despachos. Pasó del cortijo, de la tierra, a los despachos. Y se ha aplicado. Y hoy lo sigue sufriendo muchísima gente. Y frente a eso, solo cabe lo que decía aquí Carlos, que yo quiero abundar en ello. Decía Tuñón de Lara que cuando los jornaleros consiguieron combatir y batir a los caciques, que son algo indesligable de la cuestión de la tierra en su origen. Cuando se organizaron, cuando lucharon, no cuando se recluyeron en un gueto, porque el poder nos quiere en un gueto. El poder nos quiere en un gueto, todos juntitos, todos pensando iguales, todos en una cuchipandi. No, nosotros somos un movimiento que tiene que aspirar aquello que decían los viejos militantes, no tener miedo nunca a ser pocos, pero siempre aspirar a ser muchos. Y esa es una clave fundamental para nosotros, para que este movimiento que desde el principio queríamos y teníamos clarísimo que no queríamos que fuera una asociación de memoria histórica solamente, sino que fuera una asociación que mirase al 25 de marzo, pero que mirase al día de hoy, a los oprimidos de hoy, a los oprimidos y oprimidas de hoy. Porque eso es lo distintivo del 25 de marzo. El 25 de marzo no es reivindicar una fecha, es reivindicar una palabra prohibida de la que ha mencionado Carlos y que yo voy a mencionar también aquí, que es la palabra revolución. Os veo muy calladitos, os he echado un vaso de agua fría, ¿no? Bueno, mirad, la segunda cosa que quiero decir, antes de presentarlo. A nosotros, a los compañeros portugueses y a nosotros, nos une dos cosas, sobre todo, en mi opinión. Nos une la tierra, nos une el latifundio, sobre todo el Alentejo. Nos une el haber sufrido condiciones materiales muy parecidas. Pero nos une esa lucha, nos une la Revolución de Abril y la reforma agraria, que fue una revolución agraria, como dice José Soeiro, y la revolución nuestra, porque el 25 de marzo fue una revolución que no está en los libros de texto, que no está en las instituciones, pero que fue una revolución. ¿Por qué? ¿Qué es una revolución? Una revolución es un momento de democracia absoluta, un momento volcánico en que el pueblo toma la palabra, en el que el pueblo se levanta, en el que el pueblo, esa mujer que va a la compra y que no quiere oír nada de los políticos, ese estudiante que solo quiere saber de sus libros, ¿verdad? Toda esa gente, no los militantes, la revolución no la hacen militantes, la hace el pueblo. Los militantes, en todo caso, son cauce, son animadores, son sembradores de la revolución, pero quien hace la revolución son los pueblos. Y quien hizo la revolución del 25 de marzo y quien hizo la revolución de la reforma agraria portuguesa fue el pueblo, fueron los trabajadores, sobre todo los jornaleros. Entonces, esa idea, la idea de la revolución, que tenemos que perderle el miedo a la palabra revolución, una palabra que está archivada. Está archivada porque no es políticamente correcta hablar de revolución. Pero es que, como no hablemos de revolución, no hablamos de 25 de marzo, porque el 25 de marzo tocó algo que hoy no sé, muy poca gente se atreve a cuestionar, que es la propiedad de la tierra. Y vamos a hablar de una revolución de verdad, de 1 millón de hectáreas que fueron expropiadas en Portugal, como fue aquí expropiada
como fue aquí ocupada 250.000 hectáreas el 25 de marzo, porque no hay revolución, no hay cambio social verdadero si no se va a la base de lo que es la estructura de la propiedad de la tierra, la estructura de la propiedad, que es el fundamento, uno de los fundamentos del capitalismo. Así que yo esa idea sí me gustaría también mencionarla aquí, a pesar de que sé que es una palabra comprometida. Y ahora presento a los compañeros. Primero va a intervenir Moisés Cayetano. Moisés es muchas cosas. Es, entre ellas, y las que yo subrayo ahora, profesor, licenciado de Historia, licenciado mogollón de cosas, porque tiene licenciatura de mogollón de cosas. Pero además de ser profesor y de ser una persona académica o que se ha dedicado al estudio y a la investigación mucho, es sobre todo un militante que ha trabajado en muchos campos, pero en dos sobre todo, en dos de manera muy especial, en todo lo que tiene que ver con la emigración, que es fundamental para el movimiento nuestro, todo lo que tiene que ver con la emigración, y en todo lo que tiene que ver con la relación con Portugal, y en concreto con esta revolución de la que vamos a hablar hoy. Compañero José Soeiro fue el fundador del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Distrito de Bella, que fue uno de los pilares donde empezó la reforma agraria, donde empezó la verdadera reforma agraria. Ha sido diputado de la Asamblea Portuguesa por el Partido Comunista Portugués también, y es un militante veterano e inagotable. Y puedo dar fe de ello porque estuvimos ayer por la noche, que es inagotable. O sea que... Y por último, Fernando Oliveira Batista, que además de ser un hombre de estudio, profesor de universidad, licenciado en Ciencias Agrarias, fue el ministro del periodo en el que realmente se hizo la reforma agraria, se pegó el impulso de la reforma agraria en Portugal, de los gobiernos provisionales cuarto y quinto. Entonces, yo me callo, van a intervenir ellos, y me callo pues diciendo gracias a esta sala, que es un pilar no solo del teatro, sino del compromiso también social y político, lo está demostrando hoy, ¿vale?, que está poniendo el cuerpo. Viva la Revolución Portuguesa, viva el 25 de abril y viva el 25 de marzo. Bueno, buenas tardes ya a todos, y es un placer estar aquí para hablar de un tema que nos es a todos muy querido, y estar acompañado nada menos que por dos de los grandes protagonistas de ello. La ventaja que tenemos siempre con la Revolución dos Cravos y con la reforma agraria portuguesa es que los protagonistas son algo mayores, pero muy jóvenes de espíritu, lo acaba de decir Manolo Cañada. Y claro, estar aquí con José Soeiro, que era muy, muy joven, hace 50 años, cuando se hicieron las ocupaciones en la zona de Bella, en realidad cuando se hicieron las ocupaciones en el Alentejo, y él fue uno de los grandes protagonistas, y sigue siendo un gran protagonista, difusor de lo que aquello significó y lo que debe seguir significando, pues es un auténtico lujo. Pero claro, también contar con Fernando Oliveira Batista, que fue ministro en el tiempo del verano quente, del verano caliente, cuando se hicieron las grandes ocupaciones de tierra, fundamentalmente en el Alentejo, porque es cierto que la reforma agraria portuguesa, la llamamos así, pero en el fondo tendríamos que decir la reforma agraria alentellana, porque casi el 90% de las tierras ocupadas fueron en las tierras del sur. Yo empecé a conocer el proceso de la reforma agraria de manos de otro gran combatiente, muerto no hace mucho tiempo, Antonio Gervasio. Antonio Gervasio era
Pues bueno, lo que significó José Soeiro en el sur, en Bella, Antonio era en el centro, en Montemor Novo y los alrededores, una de las tierras más significativas de las ocupaciones del año 75. Él me dio una extraordinaria documentación muy exhaustiva de lo que significó la reforma agraria, que se extendió fundamentalmente desde el otoño del 74, a poco de la Revolución dos Cravos, hasta decayendo a medida que zarpazos desde el gobierno la iban eliminando, hasta el año 1989. Se crearon aproximadamente 550 unidades colectivas de producción. La unidad colectiva de producción se diferencia de una cooperativa en que no reparte beneficios para que cada uno se apropie de ellos, sino que lo que hace es producir para crear riqueza en todos los sentidos, en el sentido laboral, en el sentido cultural, sanitario, educativo, recreativo. Es decir, las unidades colectivas de producción invertían sus beneficios en la creación de hospitales, escuelas, residencias para mayores, guarderías para niños, zonas recreativas para todos. O sea, era un modelo autogestionario, una forma de repartir riqueza entre todos, de extender esa riqueza. Algunas eran pequeñas y otras eran realmente importantes en número. Y yo recuerdo una, y lo voy a citar porque está muy cerca de nuestra tierra y que es importante ver cómo evolucionó. La unidad de trabajadores de Campomayor llegó a tener más de 500 asociados, más de 500, una población pequeña, en un pueblo como Campomayor, y crearon toda esta enorme riqueza. Si uno ahora va a Campomayor y va desde la carretera que lleva de Elvas a la entrada de Campomayor, verá un enorme edificio en ruinas, abandonado desde hace décadas, donde todavía se puede leer en letras desvaídas Unidad Cooperativa de Producción de Campomayor. Es decir, algo que había creado una enorme riqueza se ha convertido en una ruina a lo largo de estos años. No puedo ser muy extenso porque tienen que intervenir ellos, claro que son los importantes, y sobre todo porque también el tiempo nos apremia y hay que entrar en debate. Pero sí quiero decir que precisamente si en el verano del 75 fueron las grandes ocupaciones y también hasta en el otoño, el golpe de noviembre, del 25 de noviembre del 75, que fue un golpe reaccionario contra el proceso de nacionalizaciones, el proceso de democratización que se seguía en Portugal, eso vino a herir de muerte a las unidades colectivas. Pero aún así, la Constitución de Portugal de 1976 consagra la reforma agraria, consagra todo el proceso de ocupación de tierras de una manera tácita. Y, sin embargo, a pesar de ello, al año siguiente, en el 77, se hace una ley, la Ley Barreto, de un ministro del gobierno socialista, de Mario Soares, en que eso va a significar, junto con otras leyes más que se irán sucediendo, la ruptura con el modelo de unidades colectivas de producción, con el modelo de ocupación de tierras. Es decir, que va a ser el gobierno el que acabe con lo que había iniciado el pueblo, con lo que había desarrollado el pueblo, porque la Revolución dos Cravos y la reforma agraria es de un protagonismo absoluto de la base. Es algo que mismamente uno de los grandes capitanes de Abril, Salguero Maya, cuando estaba tomando en el momento más decisivo del 25 de abril la Plaza do Comercio y vio a tantísima gente allí, a pesar de tantos militares y tanto peligro en la calle, dijo: hemos ganado la revolución. Primero había dicho unos momentos antes: de aquí no salimos vivos, cuando vio que le cercaban tropas viniendo desde el Cais de Sodré, desde una de las zonas de la ribera del Tajo. Y
Pero en cuanto empieza a aparecer el pueblo y a llenarse todo, incluso los tanques de personas, dijeron, hemos ganado la revolución. Y luego en el Alentejo se gana por esas ocupaciones de tierra que tanto nos recuerda el 25 de marzo de nuestra tierra, de Extremadura. Y en ese periodo en el que se envuelven más de 70.000 personas, quedó como herencia también una conciencia de clase que se va a extender mucho al poder local. Es curioso, yo he analizado todas las elecciones que se sucedieron, tanto las generales como las locales, iba a decir autonómicas, como las locales en Portugal. Y mientras el norte era un lugar donde siempre ganaba la derecha y la extrema derecha, la tierra del sur prácticamente todos, sobre todo en la zona de Bella y de Évora, todos los presidentes de la Cámara, los alcaldes, eran comunistas, porque el Partido Comunista fue el que hizo realmente, el que impulsó todo este proceso de reforma agraria. Y lo tengo que decir de una manera clara, de todas formas lo he escrito tantas veces que es repetirlo otra vez. Van a ser el resto de los partidos, empezando por el Partido Socialista portugués, los que acaben, los que arruinen, los que destruyan la reforma agraria. Y si en el periodo revolucionario van a ser los militares los que la encabecen desde el punto de vista de la seguridad, empezando por el gobernador militar, Pezarás Correia, y por otros militares al pie de obra, como el capitán Joan Andrade Silva, van a ser después, en la contrarreforma, la GNR, la Guardia Nacional Republicana, la que reprima, incluso con muertes en Montemoro Novo, el proceso de reforma agraria. Un proceso verdaderamente extraordinario y que como legado nos ha dejado ese recuerdo y un archivo magnífico que hay en Montemoro Novo, donde coge decenas de metros y ahí podemos comprobar toda la incidencia que tuvo en el desarrollo de una tierra que luego después se vino abajo y que desembocó en lo que desembocó Extremadura, en la emigración de la mitad de la población. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo no hablo español, pero iré a hablar en portuñol y nuestro compañero fará la traducción cuando yo decir algo que ustedes no comprenden. Es la forma más práctica de hablarnos y economizarmos el tiempo. Entonces, yo gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui hoje convosco e dizer que vou começar por algo que entendi há pouco desta mesa por os jovens que estavam aqui a falar do 25 de março e da importância do 25 de março não como um pensamento del pasado, pero una transformación que es necesaria conocer las causas, lo por qué de decir que los hombres y las mujeres que hicieron el 25 de marzo fueron perdedores. Yo gustaría decir que los hombres y las mujeres que luchan por los derechos de todos, nunca serão perdedores. Mesmo quando não atingem os objetivos que os animam, nos momentos em que intervienen com esses objetivos. São muitos os homens e as mulheres que lutaram no passado e que não tiveram a oportunidade de viver as transformações positivas que resultan de la intervención de los pueblos, cuando los pueblos toman en sus manos la defensa de sus derechos. Y por tanto, cuando los pueblos comprenden la importancia de su intervención,
isso resulta também dos muitos passos dados, que é como uma botella quando não tem água, para que ela llegue a ser plena, há muitas gotas. 1, 2, 3. As primeiras não se veem. Pero há um momento em que há uma gota que a faz transbordar. São os momentos em que os pueblos respondem a los problemas por su iniciativa. Es necesario que cuando un pueblo decide avanzar, comprenda que una revuelta no es una revolución. Una revolución tiene objetivos de progreso. No hay que tener miedo, como diría Manolo, de la palabra revolución. La palabra revolución no quiere decir que tiene que haber sangre derramada. La revolución portuguesa es un buen ejemplo de esta realidad. Lo que era un golpe militar que estaba programado para el 25 de abril, se tornó una revolución porque el pueblo vio en este golpe la oportunidad de manifestar su voluntad, no obedeciendo a las órdenes de los militares que decían: queden en casa, no salgan a la calle. El pueblo salió a la calle y, como dice Moisés, ocuparon los blindados, se metieron en la revolución, y la revolución resulta de esta segunda intervención del pueblo. Si no era el pueblo, el 25 de abril teria sido un golpe militar muy importante, porque se trataba de derrobar la dictadura fascista que dominaba Portugal, como la franquista ha dominado España, como los griegos estaban dominados por la dictadura militar, y por tanto sería siempre muy importante el 25 de abril. Pero la dinámica de la intervención del pueblo fue del 25 de abril una revolución. Y una revolución que tiene muitas lições, se diz lições? Sim. Muitas aprendizagens para hoje. E eu vou dar 2 ou 3 exemplos para não... Porque falar de uma revolução, como Manolo dizia ontem, atenção, porque para falar da Revolução de Abril em todas as dimensões, estaríamos aqui hoje, amanhã, e portanto, nós combinamos que faríamos umas intervenções mais pequenas para permitir questões que os ustedes considerem as mais importantes e onde nós pudermos contribuir e aprender com vosotros. Aprender com vosotros. O que ha passado depois desta manhã, eu assisti a las discussões dos jovens e o problema da habitação. É o mesmo que em Portugal. Falaram de imigração. Temos os mesmos problemas. Falaram há pouco dos investimentos financeiros que estão hoje a dominar a posse de las tierras e que pouco contribuem para a melhor qualidade de vida de los pueblos. Se habló de la utilización de solos para plantear no los alimentos de que los pueblos necesitan, pero painéis solares. Há milhares de hectares ocupados com painéis solares no Alentejo, como creio que em Extremadura
e Andaluzia. E Moisés escreveu no seu último livro uma frase que é esta: passamos de uma situação inaceitável de hombres sem terra para uma situação inaceitável de terras sem hombres. O problema da expulsión de los pueblos de sus terras es un proceso que nos une a todos. Ya no son, ahora, antes eran los latifundiarios que tenían de grandes fincas, algunos fincas de 10.000, 12.000, 17.000 hectares. Hoje falaram dos mormons, que os mormons que compraram, que estão a comprar herdades aqui, em Andaluzia e no Alentejo. Cada hectare pago na propriedade que adquiriram em Ferreira do Alentejo, pagado 60.000 euros por hectare. O que vão fazer? Continuar a explorar imigrantes em condições de esclavagem. Não tenhamos dúvidas. O objetivo final é ganhar muito em pouco tempo, não para melhorar a vida do povo, onde está a propriedade, não, para remunerar os capitais que han investido. O máximo de lucro em o menos de tempo possível. E aqui importa ter a diferença entre a reforma agrária, que eu digo revolução agrária, porque não foi apenas a apropriação da terra por os obreiros. Não, foi como ha sido um pouco explicado, a utilização da terra não para os homens e as mulheres que la ocuparam, pero para servir toda a comunidade. Restituir a las comunidades su terra, que los grandes se han apropriado en muchos casos por la mayor violencia posible e imaginable. Los latifundiarios esclavizaron los trabajadores agrícolas, donde existieron. Los trabajadores agrícolas no había derechos antes del 25 de abril, nem direito a organizar um sindicato. Os sindicatos estavam proibidos. Eram remetidos para as casas do pueblo, as casas do pueblo que eram dominadas por os proprietários, que eram socios de las casas do pueblo também. E, em grande parte, os trabalhadores não tinham sequer o direito de entrar em las casas do pueblo. A primeira mudança depois do 25 de abril ha sido transformar as casas do pueblo em casas do pueblo, em casas de lucha por os direitos do pueblo. E lo conseguiram. E hoje, como aqui se tem medo de falar do 25 de março, também no Portugal se faz silêncio sobre a reforma agrária. ¿Por qué? Hay 50 años. La consagraron, como fue dicho, en la ley que
o companheiro Oliveira Batista ha construído, não era uma lei antilatifundiária. Não. Era uma lei anticapitalista. Uma lei que dizia: cabe a los pueblos tomar en sus manos la reforma agraria. E os pueblos lo fizeram. E ao fazerlo, lo fizeram de uma forma, como disse Moisés, apropriando-se de las terras, não apenas para garantir trabalho, e é necessário dizer que a reforma agrária permitiu acabar com o desemprego em toda a região de latifúndio, aumentando a produção, aumentando a produtividade, diversificando as culturas, mecanizando, construindo novos postos de trabalho em áreas que não existiam sequer, como as contabilidades de las fincas, como as novas culturas que exigiam conhecimentos técnicos avançados, introduzindo a produção em estufas pioneiras, novas culturas. E então se dirá: então, como é possível que a reforma agrária haya terminado? Nós não vivemos uma guerra civil como a Espanha. Mas durante 15 anos, o poder político, dominado por o Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, criaram um exército, a Guarda Nacional Republicana, que durante 15 anos insultou, prendeu e matou trabalhadores para destruir a reforma agrária. A reforma agrária portuguesa não fracassou, não faliu. Foi assassinada por políticas que tinham como objetivo impor em Portugal o neoliberalismo dominante na Europa. E para isso serviu o golpe de 25 de novembro. Apesar de la Constitución consagrar la reforma agraria y las nacionalizaciones como conquistas revolucionarias de la Revolución de Abril, que deberían ser respetadas, y la Constitución fue aprobada por el Partido Socialista, por el Partido Social-Democrata, por el Partido Comunista, por el MDP, Movimento Democrático Portugués, solamente la extrema derecha representada por los CDS ha votado contra y por los militares. La diferencia es que luego que ganaron el poder en las primeras elecciones, dando continuidad a la contrarreforma agraria iniciada logo após el 25 de abril, eles mobilizaram o Estado, o aparelho do Estado, que é de todo o pueblo, que deveria servir todo o pueblo, para liquidar por la fuerza bruta la reforma agraria. E os outros, e sim, aqui, e é por isso que eles têm medo de fazer a discussão. Eles têm medo que os pueblos compreendam a diferença entre uma explotação capitalista que tem como objetivo a explotação dos trabalhadores, suales locales, suales imigrantes, e uma reforma agrária onde a terra sirva a la comunidade, onde o trabalho seja garantido com direitos a todos, onde os resultados sejam distribuídos por toda a comunidade. Isso é a revolução agrária. Isso é o que aconteceu. E o exemplo, outro exemplo, não fracassou. Foi
criminalmente destruido, como destruida fue la reforma agraria. A nosotros, todos, los más experientes, porque no hay viejos revolucionarios, hay hombres con más experiencia, con menos experiencia, en años, unidos, y acreditando en los jóvenes, y los apoyando, como los entendemos aquí, a hablar. No hay recetas, no hay momentos escritos, la revolución será de mañana. Lo que tenemos como revolucionarios es que vivir todos los días con la misma fuerza, convictos de que vale siempre la pena luchar, que la lucha es el camino para la victoria. Hay que luchar como lucharon los compañeros en 25 de marzo y en 25 de abril. Vive el 25 de marzo, vive el 25 de abril. Buenas tardes. Bueno, antes de más, lo primero quería mucho agradecer la invitación para participar hoy en este acto aquí. Para mí es un gran honor participar aquí en este acto, porque, por un lado, estamos celebrando o 25 de março de 36, que é uma data ha sido muito presente em minha juventude, sobretudo através do relato de um jornalista português, Mário Neves, que ha escrito um livro dramático sobre o que ha passado em Badajoz. Eu creio que é um recuerdo de minha juventude muito forte, e estar aqui hoje faz-me lembrar Mário Neves, o livro Badajoz e 1936. Muitas graças. Lo que eu vou fazer é uma coisa muito, digamos, no ambiente muito esquemática. Eu vou destacar alguns pontos do que ha passado em Portugal que creio ser importante para a nossa reflexão. O primeiro ponto que me gostaria de falar é o que estamos fazendo aqui hoje é uma coisa muito importante. Estamos lutando por la memória da sociedade. A meu juízo é uma coisa muito importante porque será totalmente diferente se os livros da escola vão escrever que em Portugal os trabalhadores de barro tomaram seu destino em suas próprias mãos, ou se vão escrever que houve uma perturbação na economia agrícola provocada por uns tipos que eram uns malandros. A memória dos ninhos é completamente distinta. E o que estamos aqui hoje é essa luta por a memória. A sociedade se faz também com a memória que tem. E, portanto, me parece um ato muito importante e muito pedagógico e que tem lugar. O segundo ponto, para ir depressa, é sobre os movimentos sociais são muito importantes, são decisivos. Em Portugal, os movimentos sociais, nomeadamente o movimento dos trabalhadores, ha sido muito importante. São também muito importantes para influir na situação política, pero para o sucesso de sua luta, o contexto político é muito importante. Em Portugal, o que ha permitido a reforma agrária ha sido a alteração radical do contexto político. Ha havido um golpe de Estado, depois ha havido um levantamento popular, depois ha caído o viejo poder e depois, mesmo a nível local, o poder tradicional ha caído, a Guardia Nacional Republicana ha deixado de apoiar os grandes proprietários e é nesse quadro, nesse contexto político, que o movimento social ha podido avançar. Eu creio que é muito importante nós pensarmos na importância dos movimentos sociais, mas lutar também muito por a alteração do contexto político para que eles possam ser mais efetivos. Já foi aqui falado por Moisés e por José Soeiro no problema
la cuestión de lo que ha pasado. Lo que ha pasado en Portugal con la alteración del poder político a nivel central y a nivel local, lo que ha pasado é que os trabalhadores han tenido força e capacidade para ocupar as terras. Ocuparam as terras e, como já foi dito, constituíram coletivos democráticos para gerir a terra. É muito importante. Eram coletivos democráticos. Estes coletivos democráticos que eram apoiados por sindicatos, pelos partidos políticos, nomeadamente pelo Partido Comunista, pelo movimento militar, movimento das Forças Armadas, e eu creio que temos que sublinhar que o apoio dos militares ha sido decisivo para que a relação de forças haja permitido a reforma agrária. Temos que ter claro isso. E pelo próprio Ministério da Agricultura à época. Han apoiado esses coletivos. E o que é que esses coletivos têm verdadeiramente de novo, verdadeiramente de revolucionário, a meu juízo? É que os de abaixo passaram a gestionar a terra, os cultivos, e tomaram o seu destino em suas próprias mãos. Este ha sido verdadeiramente a mensagem revolucionária da reforma agrária. E, se me permitem, é esta mensagem revolucionária que faz medo ainda hoje em Portugal e aqui. Se me permitem, se houve estes pequenos problemas para encontrar uma praça em Zafra aqui, é porque o espectro de 36, o espectro dos homens e das mulheres que quiseram tomar seu destino em suas próprias mãos, tocando na terra, ainda não passou. É isso que se passa aqui e continua a ser medo. E os problemas que vamos encontrando em Portugal e aqui são os problemas da história que fazem ainda medo às elites que nos governam. Isso me parece muito importante para o que eu queria dizer. O outro ponto que me gostava de salientar é que eu escutei aqui a primeira parte sobre a vivenda. E me pareceu muito interessante e muito importante, e me pareceu muito importante porque uma história da reforma agrária é importante em Portugal, e creio que também as reformas agrárias que há havido aqui, é que a história do movimento social e sua estrutura são muito importantes para o futuro que pode vir. O que é passado em Portugal é muito importante. Os trabalhadores agrícolas tinham uma história de subalternidade, certo, se diz subalternidade, mas também de solidariedade, também de igualdade e também de esperança no futuro. Eles tinham um projeto de futuro que lhes dava, sobretudo, o Partido Comunista. E é, sobretudo, esta história que, no momento em que eles vão avançado, veio ao de cima. E, portanto, a história, a Constituição, os movimentos sociais transportam em si o futuro. E transportam o futuro em sua própria história e sua própria estrutura. E por isso me gostou muito ver aqui o que ouvimos sobre a vivenda. Espero que, na próxima vez que venha aqui, o problema já esteja mais avançado. Um outro ponto que José Soeiro já falou, a meu juízo, e que a reforma agrária em Portugal mostrou muito, é muito importante conhecer a situação concreta dos problemas. Quando foi o debate sobre a reforma agrária em Portugal, os partidos políticos tinham todos em seu programa, todos, sobretudo, uma perspectiva anti-latifundista. E o que quer dizer isto? Que se devia expropriar a terra por sua dimensão física, acima de 1.500 hectares. O que havia passado, e eu havia acompanhado um pouco, é que Portugal, a reforma agrária foi em 74, 75 sobretudo. Vou recordar uma data infeliz, em Chile tinha caído em 73, e eu tinha acompanhado um pouco a reforma agrária em Chile. E a grande lição que os chilenos tinham tirado era o seguinte: nós, para fazer uma reforma agrária, temos não que ficar com os huesos, temos que comer também a carne. E a carne, em Portugal, o latifúndio havia perdido seu peso econômico. Com a grande imigração, havia-se imposto um grande capitalismo agrário.
E, portanto, foi o facto de essa lição do Chile e essa possibilidade que se disse, não vamos expropriar o latifúndio, vamos expropriar por a dimensão econômica das fincas. Isso ha sido, mas isso depende do conhecimento profundo da realidade. Por isso, tudo isso é importante. Se nós vamos trabalhar na realidade e não a conhecemos profundamente, podemos cometer muitos erros ou muitas falsas soluções. Estejam tranquilos, estou terminando. O penúltimo ponto que queria destacar me parece importante. Apesar de o Alentejo ser, do ponto de vista familiar e social, muito tradicional, o papel da mulher muito tradicional, a relação homem-mulher muito tradicional, ha sido, e em larga medida continua a ser, é preciso dizê-lo, as mulheres tiveram um papel decisivo na reforma agrária. O símbolo maior da reforma agrária é um trator com mulheres em cima, passeando pelos campos. É o símbolo maior. Porque as mulheres, apesar de todo o tradicionalismo social em que estavam e voltaram a estar, foram elas que estiveram muitas vezes na primeira linha do combate. Elas, porque a polícia lhes batia menos que os homens. Então elas avançavam nas ocupações de terra, eram elas que avançavam primeiro. Esse papel me parece muito importante e eu creio que não ha sido, mesmo em Portugal ainda, suficientemente reconhecido. É como é que as mulheres, apesar de tradicionais, apesar de todo o tradicionalismo da sociedade, no momento da luta da revolução, elas vêm tomar o primeiro plano e lutar ao lado dos homens e muitas vezes antes dos homens. Isso me parece uma lição muito importante. Vou terminar. Podem estar tranquilos mesmo, melhor. Eu vou terminar. Seguramente eu sou dos mais viejos, se não o mais viejo que está na sala. Os viejos têm uma vantagem muito grande. A única coisa que queda um viejo é ser otimista. Ser pessimista já não resulta, porque o pouco tempo que tem, vale a pena ser assim. Eu quero dizer uma coisa otimista, mas em que creio muito. Nós temos, hoje em dia, e temos que discuti-la, não para ser amanhã, mas discuti-la desde hoje, um problema em Alentejo, e creio que em Andalucia, e creio que em Extremadura, um problema de reforma agrária. Qual é hoje a situação? Eu vou falar sobretudo do Alentejo, da terra em Alentejo. A situação é a seguinte. De um lado, temos um poderoso capitalismo agrícola, que vive sobretudo do trabalho imigrante e faz sistemas de produção que não têm nenhuma atenção à natureza. Do outro lado, temos terras que, mal cultivadas, eu digo, quase muito extensivas, consideradas ambientalmente muito positivas, com subvenções da União Europeia enormes, o rendimento agrícola destas terras, mais de 70% são subvenções de Bruxelas, da PAC. Portanto, teremos este panorama. Por um lado, um capitalismo agrário muito poderoso e vivendo trabalho imigrante e destruindo o ambiente. Do outro lado, terras, digamos, com vocação, digamos, ambiental. Essas terras, pelo que é passado em Portugal, e aqui também eu creio, estão sendo cercadas. Elas recebem dinheiro público, mas são cerradas à população. Quem quer tem que pagar. Antes não era assim. Portanto, há esse direito que nós temos que ter. Que relação quer ter a sociedade com o mundo de produção e que quer ter a sociedade com o seu próprio entorno. Portanto, eu creio que na próxima reforma agrária, que temos que começar a pensar nisso, primeiro, tem que discutir qual é a relação que a sociedade quer ter com a terra ambiental, com a terra natureza. Que direitos temos? Segundo, que tipo de produção agrícola queremos ter? Terceiro, todos temos que ter acesso à terra. Se habla muito que está despovoado a Extremadura, está despovoado o Alentejo, mas é impossível um jovem ter acesso à terra. O preço da terra ha subido muitíssimo, ha subido muito mais que a inflação. Ha sido o ativo econômico mais valorizado. Por outro lado, a terra não é reprodutível. E, portanto, eu creio que estes três temas, preço de terra, acesso à terra,
relação com o seu entorno e que muito temos que produzir. Em Portugal estamos muito atrasados nesta matéria, mas eu creio que é um tema importante para, em conjunto com vós outros, em conjunto com os colegas, os camaradas da Andaluzia, discutir. Teremos que pôr na agenda, é necessário uma nova reforma agrária. É claro que nós sabemos hoje que não temos um sujeito social como teríamos em Portugal, não o temos. Hoje, o sujeito social que temos é, em larga parte, a cidade. Os urbanos, os movimentos como o movimento 25 de Março. Esses podem desencadear e podem levar a que se volte a pôr na mesa o tema. Eu espero que este debate vá contribuir nesse sentido. Muitas graças. El motivo de darle este premio, pues porque, bueno, cuando nadie en Extremadura hablaba del 25 de marzo, cuando parecía que no teníamos historia, cuando todas crecimos pensando que el pueblo extremeño siempre había sido un pueblo sumiso porque nos han borrado nuestra historia, gracias a gente como Paco, gracias a personas como Víctor Chamorro, hemos podido recuperar esa historia. Ellos hablaban del 25 de marzo cuando no hablaba nadie, ellos hablaban de represaliados cuando no hablaba nadie, ellos hablaban de fosas comunes cuando no hablaba nadie, hablaban de memoria histórica cuando no hablaba nadie. Entonces, igual que en su momento hicimos un homenaje a Víctor Chamorro, creo que este año nos ha parecido importante resaltar la figura de Paco Espinosa, maestre, y por eso este otro premio va para él. Entonces, eso. Perdona, que es que no te veía. Entonces, el compañero va a leer unas palabras en nombre de Paco. Sí, me ha pedido Paco, que no podía venir, y que leyera unas palabras en su nombre. Bueno, soy José María Lama y os las leo. «25 de marzo de 1936, 25 de marzo de 2025, aniversario de la reforma agraria en Badajoz». Comienza diciendo Paco: cuando escribí La columna de la muerte, crítica 2003, me di cuenta de que faltaba algún elemento para comprender lo ocurrido en Badajoz. Frente a otras provincias y regiones de carácter agrario, Badajoz tuvo una historia especial. La represión fue mucho mayor. Nada que ver con Cáceres, la otra provincia extremeña. La subida de la columna había constituido un paseo militar que encontró oposición en todo sitio, oposición que poco pudo hacer frente a las fuerzas africanas al mando de Franco y sus conmilitones, Yagüe, Castejón, Asensio, Tella, etc. La clave la capté, continúa Espinosa, cuando años después, por iniciativa del profesor Antonio Miguel Bernal, realicé la tesis doctoral sobre la reforma agraria en Badajoz, con el título La primavera del Frente Popular, los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil, marzo-julio de 1936. Fue entonces cuando me di cuenta de la singularidad de la provincia extremeña. Lo relatado en la columna de la muerte solo cobraba sentido si se investigaba lo ocurrido entre febrero y julio de 1936. Y es que existen dos periodos claramente diferenciables, divididos por las elecciones de febrero de 1936, en donde encaja la fecha clave del 25 de marzo de ese año con la ocupación masiva de fincas. No se olvide que Badajoz contaba con cerca de 30.000 fincas y que el absentismo fue una de las características de la región, extendiendo con ello el fenómeno del caciquismo. Para captar la actitud de la derecha hay que tener en cuenta que la reforma llevada a cabo se efectuó sin violencia y sin esquilmar totalmente a los propietarios. Todo el proceso se comunicó a estos, a los que se concedió un plazo para que autorizasen el proceso. Simplemente se trató de devolver a los campesinos lo que históricamente les pertenecía para su propia supervivencia. Esto cobra sentido si se tiene en cuenta el predominio del latifundio en diversas regiones. Baste decir que había términos municipales que pertenecían a un solo propietario. Naturalmente, cabe imaginar la actitud de las derechas ante semejante decisión. De su importancia, bastará decir que de los territorios donde primaba el latifundio, solo en Badajoz se llevó a cabo una reforma semejante. Un libro de un representante máximo de la derecha extremeña, 6 meses de anarquía en Extremadura, de Baldomero Díaz de Entresoto, propietario y registrador de la propiedad, dejó claro que, según un militar conocido suyo, esto solo se arregla a tiros, ¿sabes?
Las elecciones de febrero del 36 dejaron claro que la izquierda había triunfado. Fue este hecho el que decidió a la derecha a optar definitivamente por el golpe militar. La ocupación de tierra fue perfectamente planeada y se efectuó pacíficamente levantándose un acta de cada una de ellas. La actitud del Gobierno fue clara desde el principio, cuando al día siguiente dejó sin efecto todas las ocupaciones, dejándolo todo en manos del Instituto de Reforma Agraria. Finalmente, los ayuntamientos llegaron a acuerdos con las delegaciones locales de Reforma Agraria. Podemos hacernos una idea de la dimensión de estos hechos. Prosigue Paco Espinosa con decir, no son datos totales, que fueron 1.502 fincas las ocupadas, 195.090 hectáreas, por 41.499 yunteros. De agosto de 1933 a febrero del 36 fueron asentados alrededor de 100.000 campesinos. Tema aparte de gran importancia fue el rescate de los bienes comunales. Es esto lo que explica la respuesta desmedida de la derecha. Había que arrancar de cuajo aquellas iniciativas, y todo ello a pesar de que la conflictividad social bajó en el primer semestre de 1936. Sin embargo, la movilización fascista fue en aumento hasta la sublevación del 18 de julio, en que llegan a Cádiz y Sevilla las columnas africanas y se moviliza la aviación de la base de Tablada. Debe quedar claro que la represión habida en el suroeste no vengaba a otra anterior y que lo que vino tras el avance fascista fue una contrarrevolución agraria a la que iba unida una contrarreforma agraria cuyo resultado fue la devolución de 456.503 hectáreas. A esto se añadió un gran saqueo de los domicilios y propiedades de todas las personas asociadas al proceso anterior. La etapa del Frente Popular es mucho más que un simple preludio de la guerra civil. Incluso hay quienes olvidan que hubo un golpe militar cuyo fracaso parcial condujo precisamente al conflicto armado. Durante los meses del Frente Popular, la izquierda no cedió a la violencia, ya que era mucho lo que estaba en juego. Los golpistas acabaron con la vida de miles de personas en un largo ciclo que va de 1936 a 1945. La provincia quedó deshecha y tras la terrible posguerra, que coincide con los años de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un proceso migratorio que llevó lejos de la provincia e incluso a algunos países europeos a decenas de miles de personas. Badajoz quedó convertida en una provincia de tercera categoría que ya no se recuperaría jamás y el 25 de marzo, fecha clave de la historia extremeña, pasaría al olvido para siempre. Entre 1960 y 1975, Extremadura perdería 1,5 millones de habitantes, la mayor parte de Badajoz. Y concluye Francisco Espinosa, por iniciativa de Rodríguez Ibarra, el Día de Extremadura pasaría a ser el Día de la Virgen de Guadalupe, designada Reina de las Españas desde 1928 por el cardenal Segura en presencia de Alfonso XIII. Muchas gracias en nombre de Paco. Bueno, ya simplemente la parte más formal del día ha terminado. Ya volver otra vez a repetiros que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer que este día esté siendo un éxito. Nos disculpamos por los pequeños fallos que hayamos podido tener o por los grandes fallos, porque bueno, cambiar de ubicación 3 veces en 2 días no ha sido fácil y realmente lo estamos consiguiendo. Queremos dar también las gracias a la Sala Guirigay por cedernos el espacio para que esto se pueda llevar a cabo hoy. Y nada, ya... Muchas gracias a todas.